Cuando yo estudiaba en la carrera hubo una práctica que hicimos para una asignatura que consistió en ir hacia el centro de la ciudad con unas hojas y tomar nota de cuánto tiempo paraban los motoristas en los semáforos. También si paraban o no, y en caso de que parasen, si luego se adelantaban cuando el semáforo se ponía en verde o se esperaban con paciencia a salir al mismo ritmo que el resto de los vehículos. Se ponían nerviosos, a veces se daban cuenta de que los observábamos y entonces podían modificar su comportamiento porque veían que había allí un montón de chavalillos jóvenes tomando nota. Pero así es, eso es la observación natural. Es un ejemplo de lo que vamos a ver hoy, un método de investigación muy delicado y muy interesante también. Comenzamos. Bienvenidos a Psicodab. Cuando se trabaja con observación natural, se está trabajando con el comportamiento humano sin influir en él. Aquí no hablamos de cuestionarios, no ponemos preguntas, no hacemos pruebas ni ningún tipo de test como en los experimentos con técnicas más formales. En este caso lo que hacemos es situarnos, observar y anotar. No influimos sobre las personas, no damos órdenes. Lo ideal es que los grupos, los individuos a los que estemos observando no sean conscientes de nuestra presencia nunca. La presencia del investigador altera las respuestas, hace a alguien sentirse observado, hace a alguien sentirse evaluado y por lo tanto debe pasar desapercibido. El método de observación natural consiste precisamente en esto. En él, por ejemplo, un investigador puede ir a un jardín de infancia y anotar el comportamiento que observen los niños durante el recreo. Puede pedir a unos padres que se graben estando en casa con sus bebés y que estos, por supuesto, no sepan qué es lo que queremos averiguar de ello. Después, en todas esas grabaciones, encontraríamos la información que nos interesa y trabajaríamos sobre ella. ¿Para qué nos sirve este método de investigación? Para estudiar a la gente en las situaciones reales. Al fin y al cabo, un laboratorio y el entorno que se produce en él y en cualquier contexto experimental no es el mismo en el que una persona vive la situación en el día a día. Y a simple vista podría parecer que esto es sencillo. Vamos a un sitio, nos sentamos o bien damos unas cámaras y luego las observamos, sacamos nuestra hoja y comenzamos a tomar nota. Sin embargo, esto no es exactamente así. Hay que controlar las variables que pueden influir en que seamos descubiertos. Hay que controlar las variables que pueden influir en que el investigador revele sus objetivos. Hay que tener mucha paciencia y esperar a que las situaciones que queremos evaluar se den. Y muy importante, también hay que tener claro cuándo se está repitiendo la situación que estamos evaluando y cuándo se trata de una parecida pero que no debemos tomar en cuenta para nuestra evaluación. Esto es algo que en la práctica puede resultar más difícil de lo que parece. Se trata de un método cualitativo en el que evaluamos la conducta humana o el animal dentro de su contexto natural. Hay ambientes que no son exactamente naturales, como por ejemplo una cárcel o un zoológico, pero en ellos también hacemos un recopilatorio de los eventos que estamos registrando. En estos casos, por supuesto, hay que tener en cuenta que el contexto no es al 100% el que cabría esperar, o tal vez sí. Y sea como sea, siempre debemos dejarlo indicado para que se comprenda al 100% por otro investigador la situación que nosotros estamos evaluando y los resultados que obtenemos. En esta investigación no hay control del ambiente ni de las variables que influyen en ella, pero como permite observar conductas muy concretas en un entorno muy natural, nos vale la pena. Los registros que hagamos en observación natural pueden ser estructurados, si estamos rellenando un cuestionario con preguntas concretas, o abiertos, en los que estamos registrando la actividad en general que sucede relacionada con el evento que nos interesa. Por ejemplo, en el caso que os exponía al principio de este vídeo, en el que yo, cuando era alumna, registraba el comportamiento de los motoristas en los semáforos del centro de mi ciudad,
Lo que hacía era rellenar un cuestionario en el que indicaba cuánto tiempo pasaban de pie, si se paraban o no. Siempre eran preguntas cerradas. ¿Ha puesto el intermitente antes de salir? ¿Ha comenzado a acelerar cuando el semáforo estaba todavía en rojo? ¿Estaba frenando mientras el semáforo estaba en ámbar? ¿Cuántos de estos motoristas han frenado mientras el semáforo estaba en ámbar? En cambio, en los abiertos estaríamos recogiendo todo lo que sucede. Por ejemplo, los niños comienzan a jugar en el jardín y primero realizan un juego de este tipo, después comienzan a jugar al fútbol, luego hacen un corro y al final unos pocos niños son los que destacan sobre el resto y vemos que ellos dirigen el juego siguiente. Es algo que anotaríamos por completo y después evaluaríamos según nuestros intereses. Una ventaja muy clara de esto es que recoger la información sería muy difícil si no fuese en su propio contexto. Realmente ni los niños, ni los motoristas, ni ninguna persona prácticamente que estemos evaluando va a ser consciente de lo que hace en la mayoría de ocasiones. Y esto nos permite, por supuesto, y plantear interrogantes que luego sean estudiados a lo largo del tiempo. Este método de investigación, por lo tanto, tiene ventajas muy concretas. Lo primero, que se obtiene la información de manera directa. No es necesario preguntar y no es necesario proyectarla a través de una prueba. Lo segundo es que no hay ningún factor experimental que coaccione y que influya sobre el individuo. Además, toda la información es completamente objetiva y, por supuesto, se trata de información muy empírica. Dado que es un registro exacto y muy descriptivo de lo que está sucediendo, no va a haber confusión en cuanto a la interpretación de esos datos. Lo que ha sucedido, lo que es un hecho, ha sido exactamente así. Permite generar muchas hipótesis y además es muy útil en estudios de psicología social. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Estamos hablando de que tiene sus dificultades también. Y si las queremos recoger son las siguientes. Al centrarse en un acontecimiento que está ocurriendo de manera espontánea, no podemos comprobar hipótesis concretas que ya tengamos predefinidas anteriormente. De hecho, lo que puede suceder es que planteemos más hipótesis a raíz de nuestra observación. Además, siempre nos vamos a quedar exclusivamente con lo que estemos viendo en el momento. Se trata de una generalidad, se trata de un caso que hemos visto, posiblemente con una gran influencia espontánea o de aleatoriedad, pero no vamos a poder profundizar en él, dado que no estamos dentro y no podemos interactuar con el individuo que está siendo protagonista de él en ese momento. Eso tiene un riesgo y es que se pueden dejar pasar situaciones muy importantes y que podrían ser relevantes para nuestra investigación. Por lo tanto, aquí vuelve a quedar claro que saber observar no es tan fácil como parece. Podemos incluso encontrarnos con un sesgo que demos nosotros mismos a las situaciones, podemos interpretarlas de cierta manera y no anotarlas de manera correcta. Como en observación nadie nace entrenado ni enseñado, es importante aprender a hacerlo. Y para ello hay una serie de pasos que requieren el entrenamiento del buen observador. Haynes y Sander en 1959 establecieron estos pasos y a día de hoy siguen siendo un referente para el buen investigador que trabaje con observación natural. Vamos a verlos. Lo primero es explicar a los observadores o tener muy claro nosotros los objetivos de nuestra observación, qué es lo que queremos buscar. Parece obvio, pero si comenzamos a anotar todo lo que vemos podemos perder detalles importantes como acabamos de comentar y podemos dejar pasar aquello que realmente puede ser relevante en nuestra investigación. Así que hay que filtrar. Siempre que sea posible hay que ensayar la situación de observación. Es muy fácil decir que nos vamos a colocar en un sitio, en un parque, a observar lo que hacen las parejas que pasan por él, pero es también muy fácil que nos dejemos ver, que hagamos ruido, directamente que nos despistemos.
ese tipo de información que nosotros estaríamos perdiendo con esa actividad puede destrozar nuestra investigación. Así que debemos practicar, debemos vernos en el entorno y debemos sentirnos cómodos en él para poder realizarla correctamente. Con lo mismo, si tenemos algún protocolo o alguna serie de normas específicas para nuestra investigación, hemos de practicarlas en el entorno y hemos de practicar también cómo registrarlas, cómo recoger los datos. Que no pongamos nada que luego otra persona pueda malinterpretar o que después nosotros mismos no recordemos por qué lo hemos puesto. Por favor, muy importante, los emojis, las notas, las abreviaturas de palabras que hacemos para no perdernos ningún dato y escribimos muy rápido, si luego no las entendemos ni nosotros, apaga y vámonos. Teniendo todo esto claro, hay que realizar unas pruebas de observación en el entorno natural. Ahora bien, no serán para la investigación, será para comprender que estamos adaptados al entorno y que somos capaces de recoger los datos de manera correcta. Una vez hayamos hecho esas pruebas, podremos decir que estamos muy preparados para comenzar con nuestra investigación. O mejor dicho, con nuestra recogida de datos, pues ya estamos con la investigación si estamos entrenando para esto. Después de realizar estas pruebas es necesario discutir los resultados, muy importante. Tenemos que ver si hemos recogido la información que queríamos o en qué hemos fallado. Después, con un poco de feedback, es conveniente realizar una prueba más para asegurar que todos los fallos han quedado pulidos, que tenemos completamente controlada la situación de observación. Bueno, esto es casi como hacer una redundancia, porque la situación de observación no se puede controlar. En fin, y el último paso sería, por supuesto, ir a la situación real y comenzar a recoger esos datos. Es importante realizar discusiones y tener contacto con las personas que vayan a realizar la observación, pues la participación activa de todos los componentes del equipo que puedan encargarse de ello es relevante para que ellos adquieran seguridad y comprendan la situación. Al fin y al cabo, analizar las experiencias vividas por uno mismo puede ser muy útil para autoevaluarse y mejorar. Enlaces por aquí abajo, apuntes sobre la observación natural. Ya sabéis, como siempre, que profundizaremos en ella más en otros vídeos, pero de momento, como introducción y para comprender el concepto, esto es muy útil. O eso espero. Seguimos trabajando, no olvidéis de compartirlo, no olvidéis de aprovechar esto para estudiar si tenéis exámenes y por favor, comentad sobre qué os gustaría ver más vídeos y qué os parecen estas explicaciones, si os son útiles o preferiríais hacerlas de otra manera. Dadme un poquito de feedback a mí también, ya que vosotros sois los investigadores y podéis estar observándome, podéis estar aprendiendo sobre mis acciones y yo ser vuestro sujeto. Cualquier comentario con una crítica constructiva siempre es bienvenido. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Psicoda.